Esta noche tenemos aquí a José Prado Flores, más conocido como Pepe Prado, una figura de evangelización conocida no solamente en el América Latina, sino también en el mundo entero, porque fue también una de las personas que junto con la mano del padre Emiliano Tardif, pues fueron a proclamar la nueva evangelización a los confines de la tierra, a través de ese burrito, como decía el padre Emiliano, que se iban a estar, que simplemente ellos eran los burritos del Señor, y fueron allí a los confines donde no se conocía a Jesús, y fueron allí a enseñar lo que hoy todos, de una manera u otra, hemos sido sus alumnos. Nosotros en nuestra parroquia, te damos la bienvenida, Pepe, porque en nuestra parroquia desde hace muchos años hemos recibido pues los cursos de evangelización y formación que ustedes por acción del Espíritu Santo pues crearon e hicieron una guía para que nosotros conociéramos más a fondo los caminos del Señor. Todo el que nuestra parroquia y también en la Escuela de Evangelización Juan Pablo II han recibido los cursos de Felipe, Pablo, Elías, Isaías y 30 y tantos cursos más fueron bajo la formación que nos dio Pepe desde su morada allá en México, pero a través más que nada de la acción del Espíritu a través de todo el mundo. Muy buenas noches. Nuestra parroquia Jesucristo Sumo Eterno Sacerdote se siente complacida y regocijante con tu presencia y queremos escucharte en este periodo en el cual nosotros todos estamos conmovidos por la situación de pandemia que nos afecta y muchas personas desmoralizadas, sobre todo porque tenemos que estar en nuestras casas en oración, y muchas personas que están ya en edad ni siquiera pueden visitar la iglesia. Por lo tanto, queremos saber en esta noche, pues, en este tema que tú nos vas a presentar esta noche, cómo nosotros también podemos conseguir la gracia del Espíritu a través de esas cuarentenas, esos momentos que también presenta la Biblia. Buenas noches, Pepe. Micrófono cerrado. Tiene el micrófono cerrado, Pepe. Sí, ya. Muy buenas noches, con mucho cariño, entrando en contacto otra vez con nuestra queridísima República Dominicana, donde tenemos tantos recuerdos, tantas veces hemos sembrado y cosechado, porque es una tierra fecunda, no solamente en la naturaleza, en el verdor, en sus bellezas naturales, sino sobre todo en el corazón de la gente. Y antes de comenzar mi tema, que va a ser especial, porque voy a hablar de las cuarentenas de la Biblia, ahora que esta pandemia nos obliga a nosotros, o nos aconseja, como quieran verlo, tener una cuarentena de reclusión. Vamos a ver las 7 cuarentenas que encontramos en la Biblia, porque todas ellas son semáforos, son como reflectores que nos van a ayudar para que nosotros aprendamos a vivir la cuarentena que nos ha tocado vivir en la historia de la salvación. Pero antes, no puedo comenzar así, sin un recuerdo de mi querido padre Emiliano, que sí era de Quebec, pero su corazón era dominicano. Y un día con su acento quebecois, hablando su español como él lo hacía muy bien, pero con ese acento tan gracioso, un día estábamos él y yo solos, no recuerdo dónde, y me dice: Pepe, ¿verdad que nosotros 3 hacemos un gran equipo evangelizador? Yo volteé aquí, volteé para allá. Estábamos él y yo solos, 2. Y él dice: ¿nosotros 3 hacemos un gran equipo evangelizador? Yo, sorprendido, abrí las manos pidiéndole alguna explicación. Y él decía: mira, somos 3. Tú, Pepe, predicas la palabra. Yo oro por los enfermos. Y tercero, Jesús los cura. ¿Verdad que hacemos un gran equipo? Qué palabra tan hermosa del Padre. Que todavía sigue el misionero con su perfume en el mundo entero, especialmente allí donde él vivió, en República Dominicana.
Así que con este gran equipo que estamos haciendo, voy a comenzar un tema apasionante. Porque tal vez no nos hemos dado cuenta que nuestra pandemia que vivimos y sobre todo la cuarentena que nos tiene encarcelados en nuestras propias casas es algo que ya vivió el pueblo de Israel 6, 7 veces en el transcurso del tiempo y que nos va a enseñar cómo afrontar y cómo vivir nosotros. ¿Por qué? Porque estas cuarentenas están consignadas en la palabra de Dios, que es lámpara para nuestros pasos, luz para nuestros senderos, y nos va a enseñar los secretos de cada una de estas pandemias para que nosotros el día de hoy las vivamos al impulso del Espíritu Santo, según un plan de Dios. Porque, y así quiero comenzar, hay un plan de Dios. No estoy diciendo que la pandemia venga de Dios, no, ni mucho menos me atreveré a decir la herejía de otros que dicen que es un castigo divino. No es cierto, pero sí lo digo, que no se mueve la hoja de un árbol sin el consentimiento de nuestro Padre que está en los cielos, y que todo sirve para bien de aquellos que aman a Dios. Por eso vamos a entrar pues a estas cuarentenas con el pie derecho, sabiendo que hay un misterioso plan de Dios, que hay que saber descubrir para poder vivirlo intensamente nosotros. Primero voy a hacer una alusión a las 7 cuarentenas que encontramos en la Biblia. La primera son los 40 días y 40 noches del diluvio universal. La segunda es la cuarentena del desierto, cuando Moisés sube 40 días a la cumbre del monte Sinaí y luego regresa. 40 días que los espías entran en Canaán para investigar la tierra que van a conquistar. 40 años caminando en la tierra prometida. Jesús también vivió su cuarentena, 40 días y 40 noches en el desierto. Y después Jesús se aparece 40 días y 40 noches a sus discípulos, después de su resurrección y antes de su ascensión a los cielos. Terminaré con la cuarentena de Pablo, que vivió, no se dice 40 días, pero vivió exactamente las mismas circunstancias y situaciones que nosotros hoy estamos viviendo cuando estaba encarcelado en la cárcel Mamertino de Roma. Y por último, aterrizaremos en nuestra propia cuarentena a la luz de estos 6 reflectores que nos están iluminando en la palabra de Dios. Vamos pues a comenzar con este principio. Cuando hablamos de cuarentena, generalmente son 40 días. El diluvio que dura 40 días, Jesús que ayuna 40 días, que se aparece 40 días. Pero el 40 en la Biblia no es un número matemático, es un número simbólico que significa un ciclo completo donde se realiza una acción, que un momento de comienza y termina y culmina. Sería como el ciclo de un parto, no de un parto, de un embarazo de una mujer, que comienza y termina, un ciclo completo. Eso es la cuarentena, un ciclo completo donde se realiza plenamente un plan de Dios. Con esta idea de que 40 no son 39 más 1, vamos a comenzar entonces a ver las cuarentenas de la Biblia. Y voy a comenzar con la primera que abandera estas cuarentenas. Muy curiosa, que la conocemos como el diluvio universal. Cuando Dios nos sorprende en el mundo y va a utilizar la materia prima de ese mundo corrompido o corrupto para volver a comenzar una nueva creación. Esta es la primera cuarentena. Dice la palabra de Dios, capítulo 1, 31 del Génesis, que cuando Dios terminó la obra creadora, vio que todo estaba muy bien hecho.
Le salió perfecto, como quería, con un paraíso, con una armonía de la naturaleza, con toda la creación, del hombre con las bestias salvajes, con los árboles frutales. Había una armonía completa, en un equilibrio ecológico, pero sobre todo una relación de amor entre Adán y Eva. Pero ya sabemos la historia, viene el pecado, la expulsión del paraíso, la gente se dispersa por todo el mundo conocido y a medida que crece la humanidad, crece todavía más la maldad, el pecado, la injusticia, la corrupción. Y entonces dice que esta maldad llegó hasta el trono de Dios. Y Dios, en una forma muy humana de expresarse, le pesó haber creado al hombre. Porque no había más que injusticia, maldad, pecado, corrupción en todas partes. Y entonces Dios miró esta tierra y vio a un hombre que se llamaba Noé. Dice la Biblia que era el único hombre justo. ¿Era justo? Bueno, al estilo de allá. No porque cumpliera la ley, porque la ley todavía no había sido promulgada por Moisés. Esa vino muchos años después. Todavía no habían los 10 mandamientos, pero había la ley natural. Y este Noé cumplía todas las normas sociales. Era justo, pero no era justificado. Es muy difícil. Hay gente que pasa toda su vida queriendo ser justo, ser fiel a la ley. Y eso no es lo esencial de la vida cristiana. Lo esencial de la vida cristiana es ser justificado por la sangre preciosa del Hijo de Dios que nos da su Espíritu Santo. Pues bien, vamos con Noé, que va a ser uno de los protagonistas, con una historia, Dios mío, que sale de todo lo ordinario. Porque un día Dios lo sorprende y le dice, Noé, quiero que edifiques un arca de madera, y hasta le da las inmensas dimensiones para construir el arca. ¿Por qué? Te vas a meter tú allí con tu familia y vas a meter también a todas las especies de animales. Así que aquello era un museo, era un zoológico, aquello, un transatlántico que Noé construyó. Pues bien, pero esto era absurdo. Imagínate la locura. Fabricar una arca de estas dimensiones en tierra firme. Los que lo veían decían, está loco. Los que no lo veían también sabían que estaba loco. Y el pobre Noé haciendo el ridículo, poniendo tablas o construyendo maderas, construyendo esa arca gigantesca en medio de tierra firme. A veces Dios es así, porque quería preservar a una familia, no un hombre, una familia, atención. Aquí vemos que Dios salva en familia. Y hasta los animales entraron y salieron en familia, pero de esto voy a hablar después. Pero todo comenzó con una locura, con algo tan ilógico. Yo no sé por qué a Dios le gusta hacer cosas ilógicas. Con 5 panes, dar alimento a 5,000 personas. Curar a un ciego de nacimiento que nunca nadie había curado. Dios rompe esquemas. Dios hace lo impensable. Dice el Papa Francisco, nos sorprende con las sorpresas del Espíritu Santo. Pues esta sorpresa, que no me la pida a mí, porque se me hace que yo no entro en ese juego de hacer el ridículo, de construir un arca en tierra firme. Bueno, muchas veces diré Moisés, pero ustedes saben que estoy hablando de Noé. A veces me equivoco en estos nombres, pero ustedes me entienden. Pues bien, Dios le dice que allí va a entrar él y su familia, y que van a entrar también todos los animales. Y dice que van a entrar los animales puros e impuros. Los judíos tenían animales puros e impuros que ni tocaban. Por ejemplo, el puerco, ni lo comían, imposible. Pero para Dios, todos los animales son obra suya y todos merecen vivir.
Y la segunda condición dice que eran macho y hembra. A mí me gusta mucho esta condición. Una sexualidad bien definida. Nada de que no sé ni qué soy, que me puedo cambiar y que medio mitad para acá y mitad para... No. Hombre y mujer es el matrimonio. Macho y hembra fueron las animales que Dios escogió para que entraran en el arca. Nada de medias tintas o indefiniciones por el género, nada de eso. Pues bien, pasa el tiempo, Noé termina el arca y Dios le dice, Noé, súbete al arca. Y Noé se sube al arca con toda su familia, entran todas las parejas de animales y ahí están, un día, 2 días, 3 días, mirando al cielo, ninguna nube negra, ningún viento que anuncie tormenta, 4 días, 5 días, y no llueve. ¿Hice el ridículo? Estoy loco, me imaginé que Dios me hablaba y me dijo que hiciera esta tontería. 6 días y nada. Ay, Dios, ¿cómo es Dios? Bueno, viene el 7º día y aparece una pequeña nube, una llovizna por la tarde, que se acrecienta por la noche, los ríos se desbordan, comienzan a anegarse los campos, y el agua va subiendo de nivel en las casas, en los montes, y el arca comienza a surgir victoriosa en medio de ese diluvio. Pero atención, hay una cosa que no quiero dejar pasar. Dice que cuando Dios le dijo a Noé que subiera al arca, Dios cerró la puerta del arca. No la cerró Noé. El arca no se cerraba por dentro, se cerraba por fuera. ¿Y sabes para qué cerró el arca? Para que la familia no saliera. Dios ha cerrado las puertas de nuestras casas para que no salgamos. ¿Para qué? Para que no perezcamos, para que no nos contagiemos. No es el gobierno, no es la política, ni la economía la que ha cerrado las puertas de nuestra casa. Es Dios mismo quien quiere protegernos y encerrarnos en este retiro que ya necesitábamos desde hace tiempo porque estábamos viviendo en la opulencia, en lo superficial, sin entrar dentro de nosotros mismos. Y ahora estando solos en nuestras casas, tenemos la oportunidad de este retiro. ¿Por qué? Porque Dios cerró la puerta del arca. Me adelanto un poco. Y si Dios la cerró, es Dios quien la abre. Perdón con los gobiernos que ya las están abriendo. Les va a costar muy alto la factura. Deja que se cumpla el ciclo completo del objetivo de esta nueva etapa, que voy a ser más sintético porque yo me emociono y podría hablar toda una hora. Bueno, vamos haciendo una cosa. Si en una hora no alcanzo a terminar las 7 cuarentenas, me vuelven a invitar y continuamos en otra ocasión. Porque trato de resumir, pero es tan rico el mensaje que no quisiera omitir ninguna de las cosas tan hermosas que encontramos aquí. Génesis 7:16 es donde dice que Dios cerró la puerta del arca. Pues bien, pero era una barca rara. No era constructor de arcas, no era como los fenicios que construían grandes barcos. Esta barca no tenía timón, no tenía velas, no tenía remos. Y es que no tenía dónde ir. Lo único que tenía que flotar en las aguas y esperar pacientemente a que esas aguas que subían después de 40 días, bajaran. La cuarentena. Y yo creo que Noé con su familia estaban un poquito desesperados de tanto tiempo encerrados. Y además no había luz eléctrica.
No estaban con como nosotros que tenemos nuestros teléfonos celulares para comunicarnos o nuestro Zoom para comunicarnos en línea. No, todo oscuro allí. Ni se saludaban, ni se veían. No se abrazaban. ¿Qué tal si cuando querías abrazar a uno te salía un gorila peludo? No, mejor no me abrazo a nadie. Había no lo sé si así se dice en República Dominicana, en México sí, una sana distancia entre las personas, entre los miembros de la familia, que no era falta de cariño, sino porque te amo. Y era sentir la nostalgia de aquello a lo que ya nos habíamos acostumbrado, a tenerte cerca, al abrazo, al cariño, a la mirada hermosa. Ya habíamos caído en la rutina, ya era normal. Y ahora que no lo tenemos, cuánto lo añoramos, cuánto lo deseamos. Yo veo pasar a mis nietos que caminan, que corren, y se me llenan los ojos de lágrimas, porque no puedo abrazarlos. Porque no los amo, al contrario, porque los amo. Pues bien, 40 días con este diluvio torrencial en toda la tierra, que obviamente es una imagen didáctica que nos trae un mensaje. Yo no estoy comprometiendo aquí la historia universal cuando hablo de esto, no, sino que estoy viendo el mensaje que Dios puso en estas páginas del libro del Génesis, capítulos 6 y 7 y hasta el 8, cuando se nos habla de este diluvio universal. Y después de 40 días, ya no se oían los truenos, ya no se oía el agua que caía sobre el techo del arca, y entonces Noé abrió la ventana, que la ventana estaba en la parte superior del arca, y envió un cuervo para que a ver si le traía noticias. Y el cuervo fue y vino, dice. Ese cuervo era muy sabio. No lo sé ustedes, pero aquí en México el cuervo tiene la imagen de ser un animal muy sabio. ¿Por qué era sabio este cuervo? Porque sabía que estando afuera no se iba a salvar. Que solo se iba a salvar si está con los demás. Que la salvación es comunitaria, que hay una solidaridad. Yo creo que este cuervo sufría el desprecio, sufría la crítica por su negro plumaje, lo despreciaban los racistas, pero dijo, prefiero soportar a estos desgraciados que se burlan de mí a morir solo allá fuera del arca. Después de un tiempo, sacó una paloma mensajera. Lo mismo hizo la paloma, fue y regresó, no trayéndole ninguna noticia. Pasan más días, dice la Biblia, una semana, y suelta otra vez la paloma, que va, y al atardecer, qué bonito es el atardecer, porque en el atardecer es cuando comienza un nuevo día. Para la mentalidad hebrea, los días comienzan en la tarde, y si la paloma regresó en la tarde, es que hay un nuevo día, hay una nueva creación, hay un nuevo amanecer, y trae en su pico una rama de olivo. Qué hermosísimo mensaje de la paloma. Moisés sabe que ya está floreciendo otra vez en esta tierra la naturaleza, pero tiene que esperar porque Dios no le ha dicho que salga. Y espera todavía 8 días más hasta que Dios le dice, sálganse Noé y sal con todos los amigos. Sal tú y toda tu familia. Salen en familia. No sale cada quien, el primero que salga, vamos a ver quién gana la carrera. En México decimos, cada quien que se rasque con sus uñas. La salvación no es individual. Y eso que pasó allá en el diluvio nos pasa a nosotros. Tú no te salvas solo. Nos salvamos juntos, o nos contagiamos juntos, o morimos juntos. Pero estamos con un solo destino, viviendo eso el día de hoy. Pero en el Génesis vemos que la salvación se hizo en familia. Y Dios va a comenzar una nueva etapa con una familia. Y atención, yo no sé cómo sería esto, pero así lo dice la Biblia, que también los animales salieron en familia.
¿Sí? Así lo dice. Dice que Noé, sal del arca tú con tu mujer, tus hijos y las mujeres de tus hijos, y saca contigo todos los animales de todas las especies que te acompañan, todos los animales, todos los ganados, todas las aves y todas las sierpes que reptan sobre la tierra, salieron por familias del arca. ¿Cómo salieron? Por familias. Todas las serpientes, todas las jirafas, todos los leones, todas las pulgas, todos salieron en familia. Qué hermosa salida del arca. Dios quiera que así salgamos de nuestra cuarentena, que un día salgamos todos en familia y no uno por uno. Pues bien, vamos a terminar, porque dice que cuando Noé salió del arca, construyó un altar y ofreció un holocausto a Dios de suave aroma, que cuando Dios se asomó por su ventana, sintió el aroma de ese sacrificio y dijo a sí mismo, delante de aquel arco iris hermoso que estaba en el horizonte, me comprometo a nunca volver a destruir a la humanidad por causa de la maldad de los hombres. Conclusión. El diluvio no fue para destruir. El diluvio fue para volver a comenzar otra vez. Fue para darnos una nueva oportunidad. Porque ya la maldad cundía por toda la tierra y había que comenzar de nuevo, como habla el profeta Jeremías capítulo 18, que el alfarero hacía un vaso de barro con sus manos y se le echó a perder, pero con el mismo barro volvió a hacer un vaso nuevo. Eso fue lo que hizo Dios. Se me echó a perder este barro del hombre. Lo voy a volver a hacer de nuevo. Y nos dio esa oportunidad. ¿Cuándo? En el diluvio. El diluvio no fue para castigar. O lo digo de otra forma para que me entiendas tú. La cuarentena no es para castigarnos. Es para darnos la oportunidad de volver a comenzar de nuevo, pero de una forma diferente. Donde brille sobre todo, dice Papa Francisco, un color. El color de la solidaridad de unos para con otros. Que ya no hagamos lo mismo ni de la misma manera, repite el Papa, sino volver a comenzar de nuevo en un mundo que sea el reino de Dios, que es un mundo de justicia, de gozo y de paz en el Espíritu Santo. Conclusión, la cuarentena, la primera cuarentena de la historia del diluvio universal, no fue un castigo. Tampoco nuestra cuarentena es un castigo. Es para darnos Dios la oportunidad de volver a comenzar, de volver a valorar a tu familia, los bosques, los campos, que hoy no ves, no visitas, los mares tan hermosos en esa República Dominicana, que tiene tanto turismo que ahora está restringido sin duda, pero es para valorarnos, porque tal vez otros valoran más la riqueza de tu patria que tú mismo. Pero hoy en esta cuarentena tú tienes la oportunidad de volver a comenzar otra vez. Ese es el plan de Dios con el diluvio universal. Darte chance, oportunidad de volver a comenzar. Darte otra oportunidad. Lo digo en palabras de Jesús a Nicodemo, de nacer de nuevo. Una nueva creación, una nueva sociedad, una nueva vida religiosa, una nueva relación con Dios, una nueva relación con los demás y también, ¿por qué no?, conmigo mismo. A lo mejor si comprendiéramos esto, deberíamos decir al Señor, Señor, gracias por nuestra cuarentena. La necesitábamos. Ya no podíamos seguir viviendo como estábamos viviendo. Era imposible, Señor, unos comiéndose a los otros los poderosos esclavizando a los pobres, los países grandes comiéndose a los pequeños. Ya no podíamos, Señor, vivir así. Construyendo muros en las fronteras. Ya no podíamos, Señor. Ahora tenemos que ver que todos somos iguales, que todos somos tu familia,
que todos sufrimos, que todos tenemos amenazas, que todos tenemos miedos, pero también hay una esperanza, que podemos volver a comenzar de nuevo. Cierra tus ojos y dile al Señor, si me acompañas con la guitarra, te lo agradezco. Señor, gracias por esa primera cuarentena que me ha hecho reconocer que tú quieres volver a comenzar algo nuevo. Te abro mis brazos en señal de que estás bien, Señor. Y si quieres, yo, el loco, que construya un arca para la salvación de mi familia y de los míos, está bien. Esa arca de madera que simboliza la cruz de Cristo Jesús. Ese madero donde fue colgada nuestra salvación. Y por él y con él en ese madero hemos sido salvados del diluvio del pecado, de la maldad, de la injusticia, de la perversión. Bendito, alabado y glorificado sea tu santo nombre, amadísimo Señor. Amén. 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 Ya me comí mucho tiempo, pero no me arrepiento. Creo que teníamos que llegar a esto, porque era la primera cuarentena. Amén. Vamos a la segunda cuarentena, que yo la llamo la cuarentena del desierto. El pueblo salió de la esclavitud, va caminando rumbo a la tierra prometida, pasa el Mar Rojo gracias al poder de Dios en esta forma que muchos no lo saben. En las películas estúpidas, como las de Hollywood, se abre el Mar Rojo y el pueblo comienza a pasar. Cuando el pueblo se enfrenta a esas aguas, Moisés levanta la vara y se separan las aguas a derecha y izquierda, y entonces el pueblo comienza a caminar. No. Así no fue. Vamos a ver qué dice la Biblia. Cuando llegan al Mar Rojo, Dios le dice a Moisés, ¡caminen! Señor, está cerrado el mar. Caminen, emprendan la marcha. Y se mojan los pies, los talones, las espinillas. Y se mojan hasta las rodillas. Y cuando ya se han mojado, se abren las aguas. Conclusión, las aguas no se abrieron para que el pueblo caminara. Las aguas se abrieron cuando el pueblo caminó. Enfrenta a tu Mar Rojo. Camina adelante. Y es así como ese cobarde Mar Rojo se te va a abrir. No esperes cómodamente, Señor, ábreme mi Mar Rojo. No, Dios te dice, camina. Porque es caminando como se curaron los 10 leprosos que fueron a Jerusalén. No se curaron sentados en un diván tomando unas medicinas, no. La mejor medicina fue caminando. Porque dice San Lucas, mientras caminaban, fueron curados. Y mientras caminaban los discípulos de Maús, de Jerusalén a su aldea, fueron curados de la decepción que llevaban en su corazón cuando caminaban. Bien, y digo esto porque va a ser un camino de 40 años, una cuarentena, no de días, sino de 40 años. Y 40 años en la mentalidad bíblica significa una generación, toda una vida. Yo necesito 40 años, es decir, toda mi vida para salir de la esclavitud y llegar a la tierra de la libertad. Necesito 40 años para dejar de ser libre y sacudirme el polvo de la esclavitud para incursionar dentro de la tierra que emana leche y miel. ¿Cuánto tiempo necesitas para llegar a ser libre? Toda la vida, que está simbolizado en esta imagen de 40 años. Pues bien, ya pasó el pueblo, el Mar Rojo, y no toma el camino más corto, que es el camino del mar. Yo no sé por qué. Sino que se va por la península del Sinaí y luego todavía desciende hacia el sur cuando tenía que ir al norte. No me detengo por qué.
Bueno, solo lo digo rápido, porque tenía que gestarse una nueva generación, no con esclavos obedientes al faraón, sino con hombres libres. Y cuando llegan al sur de la península del Sinaí, allí está un monte que yo ya subí, el monte Sinaí, que es una inmensa roca, que comenzamos a subirla a la 1 de la mañana, para estar allá a las 5, cuando sale el sol, y el sol pinta de rojo todas esas piedras, como si hiciera arder aquel monte que ardía cuando Moisés subió. Y dice que Moisés sube al monte, pero antes nos pinta a Moisés con dos colores. Dice que era el siervo de Dios y el amigo de Dios. Era el siervo que seguía las indicaciones de su Señor, pero era también el amigo de Dios. No solo siervo, también amigo. Pero no solo amigo confidente, ay, qué lindo, que está ya subido en el monte Tabor. No, también tiene un compromiso con su pueblo. Hay gente en mi iglesia que les encanta ser siervos, esclavos. Cumplo la voluntad de Dios. Acepto todo lo que Dios dice. Qué bueno, eres muy buen esclavo. Eso mismo hacía el hijo mayor de la parábola, ¿te acuerdas? Cumplía todos los mandatos de su padre. Pero lo ideal no es que cumplas los mandatos, sino que entres a la fiesta. Lo esencial es que seas hijo, amigo, amigo de Dios. Así que siervo y amigo, las dos cosas juntas. Y Dios le dice, sube a la montaña, Moisés. Y Moisés deja al pueblo estacionado allí abajo y él solo sube. Y dice que penetró en la nube 40 días y 40 noches y se postró en la presencia de Dios 40 días y 40 noches. Ahí pasó la cuarentena de Moisés, postrado dentro de la nube, que la nube es el misterio del plan de Dios, que no conocemos, que tiene un claroscuro como cualquier nube, pero Moisés se adentra en esa nube y pasa 40 días y 40 noches dentro de esa nube, pero ¿cómo? Postrado, es decir, en adoración de Dios, reconociendo que Dios es Dios, que es el Señor de la historia, que Él dirige los pueblos con la batuta, como Él quiere, porque Él es el Señor. Eso significa adorar a Dios. Reconozco tu señorío, reconozco tu autoridad y me postro, yo criatura, ante tu divina presencia. No como siervo, sino como amigo, porque soy tu amigo. Pero no dejo de ser criatura, que reconozco que tú eres Dios de Dios, luz de luz. Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado. Allí, en esa presencia, Moisés vive su cuarentena. Y cuando terminó su cuarentena, descendió. Pero descendió su rostro luminoso, porque estaba delante de la luz de Dios. Y la luz de Dios iluminó el rostro de Moisés, y el rostro de Moisés se volvió luminoso tanto que la gente no podía verlo. Y entonces se tuvo que poner un velo, porque estaba encandilando al pueblo. ¿Para qué fue tu cuarentena, Moisés? ¿Y para qué es tu cuarentena? Te lo digo a ti, Carlos, a ti, Patricia, Maribel, a Neris, María, Felipe, Eric, Frank. ¿Para qué es tu cuarentena? Para que salgas luminoso. Para que salgas luminoso de tu casa. No solo para que salgas con 20 libras más, No, es para que salgas luminoso, porque has vivido postrado dentro de la presencia de Dios, de esa nube misteriosa. Eso le pasó a Moisés, y así vivió su cuarentena Moisés. Luminoso para iluminar,
e iluminaba a los demás. Tu salida de esta cuarentena no es para ver qué ganas ahora y qué eres el primer negocio que haces y cómo vas a usufructuar la pobreza de los demás. No, señores, no es para eso. Es para que los ilumines con la luz con la cual tú fuiste iluminado en la cumbre del monte Sinaí, cuando viviste postrado en adoración a tu Dios. Amén. Esa fue la cuarentena de Moisés. No me detengo en otra que se dice que el pueblo pasó 40 años caminando hacia la tierra prometida. 40 años caminando. Toda una vida caminando para decirte que la vida es un camino, que está prohibido sentarse, ser sedentario, que está prohibido llegar y decir, yo ya llegué. No, no has llegado. Todavía la carrera no termina, dice Pablo. Y ay de mí si me salgo a la mitad de la carrera. ¿De acuerdo? Entonces, 40 años significa toda la vida caminando, toda la vida viendo adelante, dejando atrás lo que ya viviste, sin estar dependiendo de eso. ¿Por qué? Mujer de Lot, si miras para atrás, te conviertes en estatua de sal. 40 años caminando. Esta es la cuarentena del desierto, especialmente con esta cuarentena de Moisés, que además va a tener una estrategia. Está delante de la tierra prometida y dice, vamos a conquistarlas, pero ¿cómo será ese pueblo? ¿Cómo serán los habitantes de allí? ¿Cómo serán sus murallas y sus almenas? ¿Cómo será su ejército? ¿Cómo serán sus tierras y los árboles frutales? Y escoge 12 hombres, uno de cada tribu, para que vayan a investigar cómo es esa tierra. Y ellos pasan 40 días, una cuarentena, investigando, metiéndose en los campos, en las aldeas, viendo las torres, las murallas de Jericó, las grandes almenas y los habitantes que parecen gigantes, y van a las plazas, a las fiestas. Bueno, 2 de ellos se fueron donde había muchos hombres. Qué ironía de la Biblia. Sí, ya me entendieron, alguno ya se rió. Se fueron al prostíbulo. Ajá. De Rahab, ¿te acuerdas? Dijeron, aquí vamos a encontrar mucha gente, muchos conocidos. Pero pasaron 40 días, no es mi tema. Pasaron 40 días conociendo al enemigo. Cuando tengas un enemigo, lo primero que tienes que hacer es conocerlo para saber enfrentarte a él. ¿Cuáles son sus fuerzas y cuáles son sus debilidades? Aunque solamente tienes un enemigo, ¿sabes? Un enemigo con mayúscula que se llama diablo, Satanás. Ese es el enemigo y hay que conocerlo. Solamente te digo 2 cosas. Es asesino y es mentiroso el desgraciado. Siempre te va a tratar de engañar. Te va a presentar el mal como si fuera bien. Siempre te va a tratar de seducir. Pero como es asesino, siempre te va a querer llevar a la muerte. Conócelo. Es como león rugiente que anda alrededor de ti. Pero no te le acerques porque tiene garras y tiene hambre ese enemigo. 40 años conociendo al enemigo para saber quién era, para saber enfrentarlo y después poder ganarle la batalla. Y después conquistar la tierra que emana leche y miel. Con una promesa, Dios está con nosotros. Sí, ese pueblo tiene grandes murallas, sus ciudades y almenas y torres gigantescas. Y ellos son hombres de altísima estatura. Pero nosotros tenemos la promesa de que Dios está con nosotros. Y dice Josué, y Caleb, dicen, podemos enfrentar y vamos a ganar. ¿Por qué?
porque Yahvé Shebaot está con nosotros, porque Él nos ha prometido esta tierra que emana leche y miel, y estamos seguros que somos vencedores y que vamos a entrar victoriosos. Nuestro ejército es pobre, no tiene experiencia. Ellos son guerreros profesionales con armas sofisticadas, pero nosotros tenemos al Señor nuestro Dios y por eso podemos enfrentarlos con la seguridad de que vamos a ganar palmo a palmo esa tierra que emana leche y miel. Amén. Esta es la segunda cuarentena. ¿Para qué fue esta segunda cuarentena, Moisés? Para postrarte delante de Dios. Y hoy, derrotados por nuestra civilización que presumía de ser de tanto progreso, hoy tenemos que postrarnos y ver que somos pequeños y que un pequeño virus invisible es invencible y parece que está ganando el primer tiempo del partido. Bueno, en Santo Domingo está ganando ya 7 entradas del juego de pelota, pero falta la última entrada de este juego de pelota donde Dios siempre es el vencedor. No te alarmes si la muerte parece ir ganando el juego de pelota. Dios tiene la última palabra en la última entrada antes del último out. Amén. Póstrate ante Él. Reconoce su señorío. Yo me atrevo a decirte, ni le pidas nada. Moisés no pidió nada. Moisés dijo, aquí estás tú, aquí estoy yo. Tú eres el Señor, yo me postro. Y caigo a tus pies, postrado totalmente en el suelo, tocando esta arcilla de la cual yo he sido formado con barro de este suelo. Para eso es esta cuarentena. ¿Ya te has postrado? ¿Ya estás luminoso? Hasta que estés luminoso puedes bajar. Hasta que estés luminoso puedes decir, terminó la cuarentena. Repito, la cuarentena es para salir luminoso, Moisés. No es para salir con 20 libras más. No. Es para salir luminoso. Cierra tus ojos y dile al Señor, Señor, yo me postro delante de tu santa presencia, de ti que eres Señor de los señores, el único Dios verdadero, y me meto dentro de esa nube, que es el misterio de tu plan. Y quiero pasar allí todo el tiempo que sea necesario, reconociendo que eres Dios, Dios, Dios. Por eso, mi Señor, quiero entrar allí y postrarme sin límite de tiempo, hasta que tu luz me haga luminoso y pueda yo regresar iluminando a los míos, a mi pueblo, a mi comunidad, a mi iglesia, al mundo, a la sociedad, a la economía, a la política, hasta el deporte. Que pueda yo ser luminoso para iluminar e iluminando a los demás. Comenzar un mundo nuevo con esta nueva oportunidad que nos estás dando. Gracias, bendito, alabado y glorificado seas, amadísimo Señor Jesús.